Bien, buenas tardes. Voy a dar inicio a la clase hoy día. Especialmente nosotros hemos avanzado con los puntos, vamos a ver acá la norma, hemos avanzado con los puntos, los puntos auditables que la norma sostiene, que son del punto 4 al 10, ¿cierto? Y ya ahora vamos al punto 9. Ya en la clase anterior, ¿cierto? Se subió el link de la clase donde se analizaron los puntos, ¿cierto? 7, 8, 9, 7, 8, perdón. Entonces hoy día, tal como habíamos dicho, la clase, la norma comprende el punto 4 que es auditable, 4, 5, el 5 corresponde al liderazgo, el 4 al contexto de la organización, ¿cierto? Todo lo que tenemos que ver con el contexto, el análisis, ¿cierto? Ya sea determinando con claridad las fortalezas, las debilidades, para posteriormente, ¿cierto? En función de eso hacer la planificación. En el contexto de la organización, vuelvo a repetir, levantamos, ¿cierto? Especialmente cuáles son las problemáticas que pueden haber externas e internas a través de un análisis FODA. Determinamos, ¿cierto?, cuáles son nuestros principales procesos y al mismo tiempo también determinamos, ¿cierto?, las partes interesadas, determinando sus expectativas y determinando, ¿cierto?, sus necesidades. El liderazgo está orientado, ¿cierto?, a determinar la política y los objetivos de calidad para poder desarrollar, ¿cierto?, la hoja de ruta para determinar principalmente, ¿cierto?, a dónde queremos llegar con la organización. Los objetivos de calidad nacen de la política de calidad, y la política de calidad, ¿cierto?, especialmente se toma desde la misión para orientarnos, ¿cierto?, al tema. Hay PPT que se han incluido que están dentro de la materia. La planificación tiene que ver con generar las acciones necesarias para abordar, ¿cierto?, las problemáticas. Entonces vamos viendo acá una pequeña instrucción, vamos a ir a los puntos de la norma. Ya dijimos el punto 4. Entonces aquí el tema es ver las cuestiones internas que son pertinentes para el proyecto y su dirección estratégica. Entonces ese análisis FODA, que algunos ya lo tienen, lo que dijimos, comprenden las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Hay que identificar esas partes interesadas, ¿cierto? Vuelvo a repetir, ¿cierto?, cuáles son los trabajadores, los proveedores, etcétera, etcétera, y con eso, ¿cierto?, nosotros podemos, desde ahí podemos determinar, ¿cierto?, cuáles son las necesidades que se requieran. Hay que determinar el alcance, ¿cierto?, en el punto 4, y determinar, ¿cierto?, las necesidades, las partes interesadas. Y obviamente los procesos, ¿cierto?, relevantes que le dan valor al producto o servicio. Con eso termina, el punto 4 estaría como lo más importante. El punto 5 está relacionado entonces con la política y los objetivos de calidad, ¿cierto? Hay que determinar una política para conocer una política, y hay que determinar los objetivos. Los objetivos son medibles y cuantificables, por lo tanto tienen que ser algo numérico. Y en la política hay ciertos criterios que hay que tener en consideración. Esa política tiene que responder, ¿cierto?, a la misión de la organización, a lo que nosotros nos comprometemos generalmente. Incorporamos, ¿cierto?, en la materia, ¿cierto?, material para que se comprenda bien lo que es la política y poder definir la política de su empresa. Esa política, según la norma, tiene que ser comunicada y tiene que haber responsable, ¿cierto?, para el caso, ¿cierto?, de asignar en el tema de los objetivos de calidad. Después el punto de planificación, que la planificación tiene que ver con generar todas las acciones necesarias para poder definitivamente, ¿cierto?, responder a ese análisis del contexto, ¿ya? Todas las oportunidades y todas las amenazas, minimizar los riesgos y cómo aprovechar de las oportunidades, fortalecer también nuestras fortalezas, ¿cierto? Eso tiene que ver con las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Entonces acá, en el punto de planificación, había que ver, pensando, ¿cierto?, en los objetivos de calidad y pensando en los procesos relevantes, cómo tomo yo cada proceso, y ese proceso veo, ¿cierto?,
la planificación, qué es lo que voy a hacer para que pueda dar cumplimiento a esos requerimientos de las partes interesadas, ¿cierto? Para no tener falla, digamos, para no tener que ver más la posibilidad de responder a los requerimientos y solicitudes de las partes interesadas. Eso tiene que ver con la planificación. Entonces aquí la idea es planificar, ¿cierto? Para, a través de acciones, para abordar los riesgos y oportunidades. Ahí también está incorporado, ¿cierto?, dentro de la materia, el detalle, ¿cierto?, del concepto de la planificación. Y yo planifico, ¿cierto?, todas esas acciones que están relacionadas con los objetivos de calidad. La planificación tiene que obedecer, ¿cierto?, a incorporar con claridad cuáles son las acciones que voy a hacer, los responsables, ¿cierto?, y tienen que ser medibles. El apoyo está relacionado entonces con todos aquellos recursos que son necesarios para desarrollar la actividad. Entonces aquí cada proceso que ustedes consideran relevante tiene que generar, ¿cierto?, identificar claramente cuáles son esos recursos. Esos recursos tienen que ver, ¿cierto?, con la infraestructura, tienen que ver con las personas y sus competencias, tiene que ver con el ambiente, ¿cierto? Van a operar esos procesos, minimizar esos riesgos que tienen que ver con factores humanos, ¿cierto?, como social o psicológico, ¿cierto?, para generar, ¿cierto?, entonces el ambiente necesario para desarrollar, ¿cierto?, las actividades. Entonces, principalmente hay que identificar por cada proceso cuál es la infraestructura que se va a requerir, transporte, espacio, oficina, etcétera, las personas, ¿cierto?, identificar con claridad esas competencias de esas personas y con claridad también identificar los ambientes donde van a operar esos procesos, ¿cierto? Qué cosas yo me voy a preocupar. Y eso se tiene que hacer para cada proceso clave, entonces determinar esos recursos. Y otros de los recursos que se consideran son un poquito más intangibles, que son todos aquellos que tienen que ver con los conocimientos previos que debería tener la organización para desarrollar las tareas que dice que va a hacer. Esos conocimientos previos tienen que ver con la experiencia, tienen que ver con el know-how, ¿cierto? Los conocimientos previos para poder determinar, ¿cierto?, y poder cumplir. Eso tiene que ver especialmente con conocimiento de los clientes, de los proveedores, ¿cierto? Hay todo lo que sea necesario de las leyes, de las normativas, que apoyan, ¿cierto?, como un recurso, parte de un recurso. Después estuvimos hablando, ¿cierto?, del punto de la operación, ¿cierto? Empezamos el punto de la operación, que aquí claramente hay que implementar los procesos, ¿cierto? Entonces aquí hay que determinar procedimientos por cada uno de los procesos seleccionados, determinar los procedimientos, la forma como se van a hacer las cosas, los diagramas de flujo por cada proceso, para cumplir, ¿cierto?, con lo que uno se comprometió, ¿cierto?, en cada proceso. Y esos procesos, ¿cierto?, colocar los criterios, las tolerancias, las especificaciones técnicas que están asociadas ahí. Eso tiene que ver entonces con ese punto. Bien, y eso en cuanto al punto de la operación. Entonces ya saben, ahí tienen que trabajar por cada proceso en el punto de la operación, pero ya describir el proceso. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí específicamente? ¿Cuáles son los subprocesos de cada proceso? Las tolerancias, ¿cierto?, las reglamentaciones, las normas asociadas a cada punto. Es un diagrama de flujo, ¿cierto?, de cada proceso. Cómo se va haciendo cada cosa. Y vayamos al punto 9, que vamos a ver hoy día, ¿cierto? El punto 9 tiene que ver con... bueno, el punto 8 también incluye el diseño, que eso no lo vamos a considerar en esta oportunidad, porque eso cuando son empresas que van a partir algo como nuevo, un diseño, entonces generalmente tienen otra lógica. Nosotros nos quedamos con la implementación y la operación de los procesos que ya hemos seleccionado como procesos clave. Y vamos al punto 9, el punto 9 de la norma,
¿cierto?, que está asociado a la evaluación del desempeño. O sea, una vez que yo, ¿cierto?, ya implementé mi sistema, tengo mi proceso identificado, tengo mi planificación hecha, ¿cierto?, tengo mis acciones, ¿cierto?, necesarias para poder desarrollar esos procesos, tener controlado, ¿cierto?, a través del análisis del contexto, tener controlado todas las fortalezas, debilidades, y tengo un plan de acción ahí, ¿cierto? Tengo todo el plan de acción para poder desarrollarlo. Yo puedo ya, ¿cierto?, una vez teniendo resultados, ¿cierto?, haber entregado al cliente final los productos y servicios. Entonces, ya saliendo de la operación, saliendo del proceso mismo de la operación, yo comienzo entonces a la etapa de la evaluación del desempeño. Es decir, la idea es hacer un seguimiento, una medición, análisis y evaluación del resultado de esos productos o servicios. Entonces aquí la organización debe determinar qué necesita en el seguimiento de medición. O sea, hay que declarar, ¿cierto? Y eso yo lo declaro en la política de calidad, de que yo voy a hacer un seguimiento, voy a trabajar bajo un sistema de mejoramiento continuo. Entonces, yo tengo que declarar, ¿cierto?, que voy a hacer este seguimiento, esta medición, voy a determinar los métodos de seguimiento y los métodos de medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar los resultados válidos. Entonces, en el fondo aquí lo que hay que hacer es llegar al final del proceso, ¿cierto?, al final del proceso, y ver cómo yo, ¿cierto?, voy a hacer cargo. Tenemos acá una lámina aquí. Entonces, yo tengo las fuentes de entrada, que son los procesos que yo determiné, ¿cierto?, para cada una de las actividades que voy a hacer en mis procesos clave. Tengo las salidas, que es, ¿cierto?, los resultados, y finalmente yo llego al cliente final y trato de, o sea, tengo que retroalimentar este proceso, ver si efectivamente estoy cumpliendo o no con lo que yo me comprometí. Entonces aquí, ¿cierto?, ustedes la tienen, ¿cierto?, la norma considera el punto aquí. Entonces nosotros estamos punto 4, punto 5, liderazgo, ¿cierto?, política, objetivo, ¿cierto?, de calidad, alcance. Aquí tengo punto 6, planificar. ¿Qué voy a planificar? ¿Cierto? Voy a planificar todas las acciones necesarias para contrarrestar, ¿cierto?, las debilidades y amenazas de la organización en su contexto, para dar cumplimiento, ¿cierto?, en la operación, ¿cierto?, en la operación de los procesos que yo he desarrollado. O sea, aquí voy a tener apoyo, ¿cierto?, voy a tener todos los recursos necesarios para la operación, tengo que identificar esos recursos, ¿cierto?, para la operación. He identificado la infraestructura, las personas, todo, opero el sistema, ¿cierto? Operado el sistema, ¿cierto?, tengo resultados, que es el hacer. Entonces entro en un proceso de evaluación del desempeño. Y esa evaluación del desempeño tiene que ver con la retroalimentación, ¿cierto?, del cliente. Ya sea los productos o servicios, yo retroalimento esta evaluación del desempeño. Y verifico, y tomo mejoras, ¿cierto? Y vuelvo a actuar nuevamente en la planificación. Entonces, hay un contexto general, esta es mi organización, hay un contexto general, planifico, o sea, veo un diagnóstico cómo estoy con la realidad, ¿cierto? E identifico en el punto 4, ¿cierto?, cuáles son mis procesos importantes, ¿cierto?, en la operación. E identifico, ¿cierto?, cuáles son las necesidades de las partes interesadas, y determino la política de calidad, determino, ¿cierto?, los objetivos de calidad. Con eso, ¿cierto?, planifico las acciones necesarias para que esta operación funcione adecuadamente y contrarrestar lo que hemos dicho en el contexto. Y ahí entro en la planificación, tengo apoyo, todos los recursos necesarios para la operación, infraestructura, personas, conocimientos previos, etc. Procedo.
ejecuto, ¿cierto? Y evalúo. Evalúo el resultado de los clientes. Entonces, este punto 9 me dice, mire, ¿sabe que usted tiene que preocuparse de los resultados que usted va a tener de esta operación? De todo lo que usted planificó, de todo lo que usted hizo, tiene que ver qué pasó. Y si hay brechas, ¿cierto? Si hay no conformidades, entonces actúa el proceso de verificar y actuar, ¿cierto? Actuar a través de una mejora continua. Entonces, el punto 9, vamos a ver acá, ¿cierto? Tiene esa finalidad. Vamos a ver aquí el punto 9. Entonces, el punto 9 actúa después de haber obtenido resultados. Y como nosotros no tenemos resultados, porque no somos una empresa, a no ser que sea una empresa real, ¿cierto? Nosotros no tenemos los resultados, no sabemos cómo, no sabemos, tendríamos que hacer una encuesta, tendríamos que tener un call center, tendríamos que llamar a nuestros clientes y preguntarles, ¿cierto? ¿Qué tal, qué les parece, ¿cierto? ¿Qué resultados tienen? ¿Qué debilidades hay? Y sobre eso trabajar. Entonces, la organización aquí tiene que hacer seguimiento de esos procesos, como acercándose al cliente, de alguna manera tener datos. En la industria de la construcción tenemos la postventa. La postventa, ¿cierto?, se encarga justamente de eso, de hacer un seguimiento y ver cuáles son las anomalías, las no conformidades de los clientes finales con respecto, ¿cierto?, a una edificación. Está la medición, ¿cierto? Se miden esos resultados y se hace un análisis. Entonces, aquí las cosas que la organización debe determinar, cuándo se van a hacer eso, o sea, cuándo se deben llevar a cabo ese seguimiento y medición. O sea, ese seguimiento lo voy a hacer una vez al año, 2 veces al año, tengo que determinarlo. Y cuándo se deben analizar y evaluar los resultados, ¿cierto? Una cosa es el seguimiento y la medición, es decir, hacer una encuesta, por ejemplo, ya hacer una encuesta al 20% de mis clientes y voy a medir ciertas cosas. Después hay que analizar y evaluar esos resultados. ¿Sí? Es decir, oiga, ¿sabes? Nos salió mal el tema de la entrega del producto, con respecto, no sé, tenemos dificultades con respecto, ¿cierto?, a los trabajos de pintura, o en el caso de una empresa de transporte, tenemos problemas con los plazos de entrega, esa es nuestra debilidad, el producto llega adecuadamente, llega sin deformaciones, sin problemas, pero tenemos problemas con los plazos. Entonces la organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad. La organización debe conservar la información documentada apropiada para como evidencia de los resultados. O sea, aquí hay que tener encuestas que hay que guardar, se puede hacer en línea, se puede mandar una encuesta en línea, hay que hacer ese seguimiento, hay que determinar con claridad cuál es el grado de satisfacción. Ese es el punto aquí, el grado de satisfacción del cliente. Entonces la organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes. Ojo con ese concepto, ¿no? El cliente puede que a lo mejor no tenga la razón, puede que a lo mejor lo estamos haciendo re bien, pero la percepción del cliente, ¿cierto?, es que lo estamos haciendo mal. Entonces aquí tenemos que llegar a determinar este tema. Entonces, las percepciones del cliente, del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. Ojo. Necesidades y expectativas. Entonces, aquí la empresa tiene que determinar cómo lo va a hacer. O sea, primero, cuándo lo va a hacer, si una vez al año, 2 veces al año, cómo lo va a hacer, qué instrumento va a utilizar. Entonces, los ejemplos de seguimiento de la percepción del cliente pueden incluir encuestas al cliente, la retroalimentación del cliente sobre productos y servicios entregados, reuniones con los clientes, lo que hoy día se llaman focus group, ¿cierto? El análisis de las cuotas de mercado, felicitaciones, la garantía utilizada, los informes de agentes comerciales, un libro reclamo, una página web, ¿cierto?, con todas las percepciones de los clientes, de los puntos de vista, y con eso entonces yo voy retroalimentando y tomando nuevas acciones para ver efectivamente qué pasa. Esto es un poco lo que es la pirámide invertida, es decir, la planificación viene desde el resultado, ¿no? Interesante eso. Entonces, yo planifico desde el resultado, o sea, voy al cliente y le pregunto, ¿cierto?, en el caso de cualquier producto, imaginémonos una pizza, con una encuesta
la pizza le llegó a tiempo, llegó con los ingredientes que usted esperaba, llegó calentita, llegó a la temperatura adecuada, el tiempo fue el apropiado, la masa estaba conforme a su, etcétera. Uno podría evaluar, entonces uno podría decir después de 100 encuestas, tenemos un problema de tiempo, tenemos un problema de temperatura, tenemos un problema de ingredientes, la gente no reconoce de que en el fondo la pedimos con champiñones, pero nadie dice que vio los champiñones, entonces estamos con un problema ahí. Entonces ahí tendríamos que tomar ciertas acciones para mejorar eso. Quizá ahí en la planificación, posiblemente tenemos una máquina que pica demasiado fino el champiñón y no lo aprecia las personas. A lo mejor tenemos un horno que no está, un problema de cocción, entonces ahí tenemos recursos, y está en el punto 7 de apoyo, y tenemos que mejorar eso, ¿cierto? Entonces eso es una retroalimentación, eso es una retroalimentación del cliente para los distintos puntos que son importantes, que el cliente valora, ¿ya? O sea, uno tiene que tener súper claro cuál es el valor que el cliente le da al producto. En el caso de una pizza, que lo conocemos todos, chuta, que llegue calentita es importante, que esté con los ingredientes, que la masa cumpla con... Entonces, uno podría, ¿cierto?, desde ahí tener claro que en un mercado competitivo, dentro del análisis de Porter que yo hice del contexto de la organización, ¿cierto? Hay una amenaza porque tengo muchas competencias, por tanto, si yo mi producto no está llegando con el gusto que el cliente quiere, porque el cliente compra mi pizza por algo específico, yo tengo que tratar de conservar esa calidad, ¿no? Entonces ahí hay un tema. Eso aplíquelo para una vivienda, aplíquelo para una empresa de transporte, ¿cierto? Entonces esa retroalimentación es muy importante porque eso alimenta el sistema. Retroalimenta el sistema y permite tomar acciones, ¿ya? Acciones y compararse, ¿cierto? Cómo estoy. Y incluso pueden haber mucho más seguimiento, por ejemplo, ver cómo ha ido, por ejemplo, para los efectos de los accionistas, cómo ha ido el crecimiento de mis ventas, si mis ventas han subido, han bajado, se han mantenido, ¿cierto? Entonces hay también un tema que hay que analizar. Entonces, una vez que yo hago el seguimiento, ¿cierto? Obtengo resultados, hago un análisis y evaluación. La evaluación debe analizar y evaluar los datos y la información apropiada que surgen por el seguimiento y la medición. Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar la conformidad de los productos y servicios, el grado de satisfacción del cliente, el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad y si lo planificado se ha implementado de forma eficaz. Estos dos puntos son casi internos y estos son externos, ¿cierto? La conformidad la ve el cliente, o sea, y el grado de satisfacción lo ve el cliente. El desempeño y la eficacia del sistema de gestión y lo planificado que se ha implementado de forma eficaz lo ve, ¿cierto?, lo ven internamente. La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades. Sí, efectivamente, o sea, ahí yo puedo hacer un análisis de mi planificación. Sí, a ver, lo que yo planifiqué para que las cosas me salieran bien, ¿están bien o no? ¿Cierto? Las acciones que yo tomé, las acciones tomadas, ¿cierto? ¿Están bien o no las acciones tomadas que yo hice en mi planificación? O tengo que tomar otras acciones para minimizar los riesgos y potenciar las oportunidades, ¿cierto? O sea, si yo veo, por ejemplo, que la retroalimentación del cliente me dice, como oportunidad, me dice, ay, que es tan rica su masa, ¿y por qué no hace otro tipo de pizza? Porque usted hace siempre las mismas, ¿no? Nosotros nos gusta otro tipo de pizza. A lo mejor hay una oportunidad de hacer otro tipo de pizza, ¿cierto? A lo mejor, no sé, más natural, más vegetariana, no sé. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta la masa. Entonces ahí habría una oportunidad. En el caso de las viviendas, como se construye tan bien y se construyen solo viviendas, a lo mejor se daría la posibilidad de sondear a través de, ¿cierto? Y ver que la gente a lo mejor quiere más que una vivienda, quiere a lo mejor un edificio de apartamento, porque confía en la marca, confía en la calidad y hay una oportunidad de crecimiento. Bien, el desempeño de los proveedores externos, también una forma de poder evaluar a través de esta... Si yo tengo un proveedor que me surte de algún producto o un insumo para desarrollar mi producto, también una manera de evaluar, ¿cierto? Si yo tengo un producto de que dentro de las pizzas me traen queso, yo podría evaluar si, ¿cierto? Preguntar directamente qué le parece el queso, le gusta el queso, tiene olor a queso, ¿cierto? En el caso de una vivienda, yo tengo un sistema incorporo la vivienda con un sistema de fotovoltaico, ¿cierto? De energía renovable. Entonces yo podría evaluar, ¿cierto? El desempeño de ese tipo de instalación, podría evaluar, por ejemplo, el sistema de aire acondicionado, ¿cierto? Porque es un proveedor,
¿cierto? Medir, estar ahí, visitar la vivienda, si es confortable o no, en los días de mayor frío, hacer esa encuesta, o ir allá y determinar. Entonces yo ahí podría ver si mi proveedor me está cumpliendo o no con los requerimientos que yo pido. Entonces, y desde ahí entonces nace la necesidad de mejorar el sistema. Mejorar el sistema. Entonces, es muy importante esta etapa de la retroalimentación. Entonces, ¿qué se le pide acá al curso? ¿Qué se le pide en este curso? Que ustedes identifiquen la forma que ustedes van a hacer esa retroalimentación, como obviamente no tenemos hoy día una empresa real, pero sí describirla. En el punto 9, entonces, la empresa se compromete a realizar 2 veces al año un proceso de seguimiento, análisis y evaluación, ¿cierto?, de los productos y servicios otorgados por la organización. El sistema que usará será un sistema de encuesta, un sistema focus group o un call center donde podremos evaluar, ¿cierto?, los siguientes puntos. No sé, y yo me comprometo a eso, ¿cierto? Y esa es una parte que está referida al cliente. Y hay otra parte del sistema, del punto 9, del punto 9, evaluación del desempeño de mi sistema, que corresponde a una mirada interna, que tiene que ver con la auditoría. Entonces, está la parte externa, que es mirar al cliente, ¿cierto? Y una parte interna, que sería, ¿cierto?, la auditoría, ¿no? Hasta la palabra lo dice, interna. Entonces, aquí, ¿qué se pretende? Aquí se pretende que la organización declare, ¿cierto? Y ahí también ustedes en el trabajo tienen que declararlo. Es decir, nosotros como empresa de confección, de construcción, de transporte, empresa agrícola, nos comprometemos a realizar al año, no sé, 3 auditorías internas focalizadas, ¿cierto?, a los procesos que dan valor al producto o servicio final, ¿cierto? Entonces uno declara eso, ¿cierto?, de realizar, ¿cierto?, esta auditoría interna. La organización debe llevar a cabo auditorías internas, ¿cierto?, a intervalos planificados para proporcionar información. ¿Para qué? Para información acerca del sistema de gestión de calidad. Entonces, la norma establece que usted tiene que hacer auditoría, debe, ¿ya? Todo lo que debe, ya dijimos que es obligación en la norma, ¿ya? Si usted se quiere certificar por la norma, tiene que realizar. Entonces, en este caso, ¿cierto? Entonces, para mi empresa, yo declaro comprometerme a hacer auditoría interna a intervalos planificados. Esa es la palabra clave, planificado. Y con eso, entonces, yo determino los requisitos propios de organización para un sistema de calidad, los requisitos de esta norma internacional, ¿cierto? O sea, esta auditoría debe estar en conformidad con los requisitos de la norma, ¿cierto?, internacional, y con los requisitos del sistema de gestión. Entonces, aquí es claro, dice, la organización debe planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría, que incluyan la frecuencia, ¿sí?, cuántas veces lo va a hacer, los métodos, la responsabilidad, los requisitos de planificación y elaboración de informes, que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afectan a la organización y los resultados. Entonces, aquí la clave es esta. La clave es que yo tengo que establecer, ¿cierto?, que voy a hacer 2, 3, ¿cierto?, auditoría, ¿cierto?, esa es la frecuencia, los métodos, cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Más adelante podemos ver exclusivamente un tema sobre auditoría, ¿cierto?, cómo se hace una auditoría. Y esta auditoría tiene que tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, ¿cierto? Estos informes, esta auditoría tiene que ir en este sentido, en auditar los procesos involucrados. Entonces, esa o una parte de un proceso involucrado, ¿cierto? Si yo tengo un proceso de captación de nuevos clientes, como lo han planteado ustedes, yo tengo que hacer una auditoría a la captación de nuevos clientes, a ese proceso. ¿Y qué voy a auditar ahí? Todo lo que sea necesario para lo que ustedes declararon, que van a ser los procedimientos en la operación, más la planificación, más las personas responsables, más la infraestructura, es decir, todo lo que ustedes declararon en ese punto para poder satisfacer y dar garantías que ese proceso se va a cumplir. Porque ese proceso es el insumo del que viene, ¿cierto? Captación de nuevos clientes, después viene análisis de las propuestas. Entonces, si yo hago una mala captación, si tengo un cliente que a lo mejor, chuta, no me dio la seguridad y no me va a pagar,
Entonces yo puedo hacer el trabajo al final y yo no voy a cumplir con expectativas de mis trabajadores, no voy a cumplir con la de los accionistas ni los proveedores, porque esa persona no me pagó. Se hizo un mal análisis de la captación de un nuevo cliente. Y eso hay que declararlo. Eso es importante ahí. Entonces, ¿cuál es la importancia entonces de la auditoría? De la auditoría interna. La auditoría interna es ver cómo están funcionando, ¿cierto? Cómo se está logrando, y si es que se está logrando, ¿cierto? O si es que se están cumpliendo los requisitos que yo determiné en cada uno de esos procesos. Eso es el punto. ¿Cuáles son esos requisitos, requerimientos en la operación de los procesos relevantes necesarios para dar cumplimiento? ¿Ya? Acuérdense que en el punto 8 ustedes tienen que declarar el procedimiento de ese proceso. ¿Cierto? ¿Cómo se va a hacer? Explicarlo, hacer un procedimiento, hacer un diagrama de flujo, ver cuáles son los requerimientos, los estándares, las necesidades, las normas que son para cada paso de ese proceso. Entonces, aquí, para hacer una auditoría, piden algunas cosas. Definir los criterios, pero eso lo vamos a ver después cuando veamos como tema final la auditoría. Pero básicamente una auditoría hay que definir los criterios de la auditoría. Es decir, el alcance, o sea, ¿qué vamos a auditar? ¿Vamos a auditar todos los procesos? ¿Vamos a auditar un proceso? ¿Vamos a auditar o una parte del proceso? ¿O el proceso completo? O sea, el alcance. Para cada auditoría, ¿cierto? Los criterios y el alcance. Hay que seleccionar a los auditores. Generalmente hay un curso. Generalmente hay un curso que se llama auditor interno, ¿ya? Que se realiza generalmente para las personas que pertenecen al equipo, digamos, de calidad, al departamento de calidad interna de la empresa, cuando están bajo la normativa ISO, y se le hace un curso de auditor para que ellos puedan entonces poder participar en la auditoría. Y eso significa planificar la auditoría, significa generar los criterios, ver los alcances y aplicar la auditoría. Bien. Después dice asegurarse de que los resultados de la auditoría se informen a la dirección pertinente, realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada. Entonces, toda auditoría aparece en no conformidades. Cualquier no conformidad de una auditoría, explico, si dentro del proceso, de un proceso de captación de nuevos clientes, yo determiné que para nosotros se tienen que cumplir 5 requisitos para que nosotros entendamos que sea un cliente, ¿cierto? Para la captación de nuevos clientes. 5 requisitos. No sé, que el cliente sea una empresa sólida, digamos, de prestigio, que el cliente, ¿cierto?, no se comprometa, ¿cierto?, en un contrato, que son personas que trabajan con contratos, ¿cierto? Tercero, que son empresas, digamos, estoy hablando así en vuelta, digamos, un pensamiento, son empresas a nivel nacional, que tengan, ¿cierto?, un patrimonio importante. Y cuarto, ¿cierto?, que son empresas que, ¿cierto?, generan, cualquier contrato genera anticipo, ante cualquier proyecto se anticipo. Si nosotros hacemos una auditoría a ese proceso, captación de nuevos clientes, y encontramos que hay un cliente de que uno de esos requisitos no lo cumple, ¿ya? Por ejemplo, no es una empresa de carácter nacional, por ejemplo, ¿cierto? Por tanto, y nosotros lo incorporamos como cliente, nosotros estamos faltando ese requisito. Y cuando en una auditoría, ¿cierto?, se salta un requisito, eso se le llama un hallazgo. Un hallazgo es encontrar algo que no está conforme a lo declarado, ¿eh? Eso es un hallazgo. Un hallazgo es encontrar algo que no está bien. Ahora, ese hallazgo puede ser una no conformidad grave, ¿cierto? Una grave, porque no se cumplió el requisito. Cuando no se cumple un requisito es grave. Cuando se cumple parcialmente el requisito, puede ser una no conformidad menor, ¿cierto? Y cuando solamente es una observación más pequeña, ¿cierto? A lo mejor faltaba algún dato
del nuevo cliente algún dato específico que no era tan relevante, entonces es una observación, es solo una observación. Ahora, en una auditoría para certificación, cuando se encuentra un hallazgo que implica una no conformidad grave, generalmente una o dos no conformidades graves te las pueden dejar como observación, ¿cierto?, en la auditoría, y te dan un plazo determinado y tú tienes que levantar esa información, si no, no te certifica. Ese es el concepto. Entonces, ¿para qué nos sirve la auditoría? Para nosotros mismos, ¿cierto?, auditarnos, ¿cierto?, los procesos importantes y ver si estamos cumpliendo con lo que dijimos que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Con las personas que seleccionamos, con la infraestructura que teníamos, con los requerimientos de cada proceso, etc. Bien. Bueno, esto después tiene que pasar a la revisión de la dirección, ¿cierto? Se hacen los informes de auditoría, ¿cierto? La dirección debe revisar el sistema de gestión de calidad de conexión a intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuada eficacia y alineación continua con la dirección estratégica de la organización. Eso, la auditoría nos permite eso. Entonces, es importante tener claro eso. Aquí se determina entonces con la auditoría y la eficacia del sistema, la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes, el grado en que se han logrado los objetivos de calidad, el desempeño de los procesos, la no conformidad y acciones correctivas, los resultados del seguimiento y medición, los resultados de la auditoría, el desempeño de los proveedores. O sea, aquí nosotros, con este punto, entrada de la revisión de la dirección, aquí deberían llegar todos los informes, todos los datos del punto 9, que es la evaluación del sistema, ¿cierto? Punto 9 es la evaluación del desempeño del sistema. Entonces yo aquí, la alta dirección tiene que tomar medidas en función de eso, del cumplimiento de cada uno de estos puntos. Y finalmente tenemos la mejora, ¿cierto? La mejora, una vez que nosotros ya hicimos la auditoría, hicimos la retroalimentación del cliente, ¿cierto? Y que lo tenemos acá, ya la alta dirección, la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad, incluida las tendencias relativas a la satisfacción del cliente, eso es lo que es la primera parte, con las encuestas, el grado en que se han logrado los objetivos de calidad, ¿cierto? Son las cosas que tenemos que ir viendo, ¿cierto?, en un proceso de retroalimentación y evaluación del desempeño del sistema. Satisfacción del cliente, el grado de cumplimiento de los objetivos de calidad, ¿cierto?, el desempeño de los procesos y productos. Ahí vamos a ver las no conformidades de los clientes con respecto a algo puntual, las no conformidades, ¿cierto?, y acciones correctivas, cómo tomamos las acciones correctivas, ¿cierto?, los resultados del seguimiento de medición, los resultados los resultados, ¿cierto?, de la auditoría, ¿cierto? Todos estos elementos van sumando para que la dirección tome, ¿cierto?, evalúe el desempeño. El desempeño de los proveedores, ya dijimos, la calidad del ejemplo que hemos dicho, ¿cierto? Y con respecto a eso, entonces, la adecuación de los recursos, ¿cierto?, cómo estamos con los recursos, si efectivamente el apoyo es suficiente o no. Y aquí vemos entonces, con todos estos elementos, nosotros podemos, ¿cierto?, generar elementos de salida o tomar nuevas acciones, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas? Las oportunidades de mejora, ¿cierto? ¿Cómo podemos mejorar? No, es que sabe que el queso no me gustó, sabe que la pizza no es tan crujiente. Bueno, entonces a lo mejor el horno tenemos que mandarlo a reparar, a lo mejor el maestro tenemos que capacitarlo un poco, a lo mejor tenemos que cambiar el queso porque a lo mejor el queso en el horno no se derrite lo que nosotros queremos. Entonces hay oportunidades de mejora a partir de la necesidad del cliente y a partir de la auditoría interna. Son las cosas que tenemos que cumplir. Si nosotros determinamos que el horno tenía que tener una cierta temperatura dentro de los requisitos, ¿cierto?, en cocción de la pizza como proceso, y vemos que, ¿cierto?, la temperatura no se logra, entonces obviamente hay un tema de recursos, tenemos que cambiar el horno, invertir, no sé. Entonces ahí está la necesidad de los recursos. Eso ocurre corre para cualquier tipo de organización. Y la organización debe conservar la información documentada como evidencia, ¿cierto?, de lo que está haciendo.
Entonces ahí tenemos el punto 9, ¿cierto? Que es muy importante porque el punto 9 fundamenta la mejora continua, ¿no? El punto 9 tiene toda la evidencia, ¿cierto? Para yo decir, estoy manejándome bajo un concepto de mejora continua, ¿cierto? El punto 9 sale desde la operación. Después de la operación, y la operación sale del apoyo, ¿cierto? Y el apoyo sale de la planificación, ¿cierto? Y así se va armando el cuadro. Y la mejora, ¿cierto? La mejora que lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿cierto? Como final. Pero básicamente la mejora de incluir, mejorar los productos y servicios para cumplir con los requisitos, corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados, mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad. Y aquí hay que actuar con la no conformidad y acción correctiva, es decir, hay que tomar medidas para corregir lo que no se ha hecho bien, tomar acciones para controlarla y corregirla, todas las cosas que no fueron no conformes, desde la mirada con el cliente o a través de la auditoría interna. Y después hay que hacer un análisis y revisión de análisis de las no conformidades, determinar las causas de las no conformidades, ¿cierto? Todo ese proceso. Y eso se va haciendo permanentemente. Entonces, todo este análisis, la organización debe considerar los resultados del análisis y la evaluación y las salidas de la revisión por la dirección para determinar si hay oportunidades que deben ser consideradas como parte de la mejora continua. Entonces, ese es el concepto. Así funciona, ¿cierto?, la norma en general. Entonces, los puntos 9, que es muy importante, es ya la mirada, ¿cierto? La prueba, hay que pensar ahí como, hay que pensar en encuestas, hay que pensar en focus group, hay que pensar en acercarse al cliente, hay que ver su satisfacción y mirar también los procesos relevantes, hacer auditoría interna y ver si estamos cumpliendo con lo que dijimos que estamos haciendo, ¿cierto? Eso es básicamente. Vamos a dejar hasta acá. La próxima clase, les voy a subir esta clase, digamos, en un link al LMS. Y la próxima clase ya tenemos que prepararnos para organizarnos para la prueba que corresponde al curso. Así que voy a cortar la grabación. Pero antes de eso, recordarles que estamos con los puntos 4, 5, 6 atrasados de entrega, y los puntos 7, 8 y 9, y ahora se va a cumplir el 10, también eran en fecha el día 23. Entonces estos dos temas tienen que ponerse al día para entregarlos, el 4, 5, 6 y el 7, 8, 9, de acuerdo a lo que hemos estado conversando, lo que hemos estado desarrollando en la clase. Hay un grupo que está pendiente con un tema, que es el grupo del método de la teoría de la Six Sigma. ¿Ya? Me tienen que enviar ese trabajo. No está en este grupo el señor Sebastián Gómez, no está acá en el curso, y no está en el grupo el señor Ulises Lastra, no está en ningún grupo. Está en la lista, pero no está en ningún grupo. Importante eso. Y tenemos considerado una prueba, ¿cierto? Que volviendo del receso tenemos que inmediatamente fijar esa prueba. La prueba va a estar en función, va a ser grupal, ¿cierto? Y va a estar en función de consulta asociada a la norma. Entonces, revisen los PPT, revisen las clases grabadas, para que ustedes vayan, las preguntas van a ir orientadas, ¿cierto?, a la interpretación de la norma. O sea, cuando yo hablo, por ejemplo, de la política de calidad, ¿cuál es la importancia de la política de calidad, por ejemplo, asociado con la planificación? ¿Cómo se alinea la planificación con la política de calidad? Preguntas que tienen que ver solamente con la norma y su aplicación. Cuando hablamos de operación, ¿qué tengo que específicamente hacer en cada uno de mis procesos relevantes? Esa es un poco las consultas. Cuando yo hablo, digamos, de retroalimentación con el cliente, ¿qué métodos podría utilizar para retroalimentar la satisfacción del cliente? Bueno, ahí pueden ser encuestas, focus group, etc. Cuando yo hablo de contexto de la organización, cuando hago un análisis de contexto, ¿qué busco en el análisis de contexto? ¿Qué quiero determinar en el análisis de contexto? Ahí lo que quiero determinar, ¿cierto?, es el análisis de riesgo. ¿Cuáles son los riesgos que está expuesta la organización para dar cumplimiento a lo que dice que es la misión y visión? Entonces, eso es lo que hay que entender. Bien, jóvenes, voy a cortar la grabación. Detener grabación.